Gentiles amigos de Voces Críticas, les damos como siempre la más cordial bienvenida. Este es un conversatorio más, uno más de la serie sobre humanismo, educación, pedagogía, con el doctor en educación por la Universidad de San Francisco, Alejandro Rodríguez Rodríguez. Nos acompañan, como es habitual, la doctora Laura Flores Reyes, y también dos jóvenes universitarios, Shulil Díaz Esquivel y Ángel Almaguer. Saludo primeramente al doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez. Doctor. Bien, Jorge, buen día. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, Buenos doctora días. Shulil, Jorge. Ángel, un gusto. Muchas gracias. Doctor, ¿qué le parece que le pidamos a la doctora Laura Flores Reyes que plantee el tema, como siempre, ¿no? Adelante. Adelante, entonces. Doctor, qué bueno conversar con usted en esta construcción de la disciplina y la voluntad para un liderazgo preventivo. Usted en su libro habla de un terreno común que es el conocimiento. Y el conocimiento pues nos debe de llevar hacia la diversidad, la riqueza y la intencionalidad de la persona. Queremos que nos dé algunas herramientas que usted mismo propone en su libro que se llama Comunidad de Aprendizaje. Tener ese terreno común que usted nos propone para el conocimiento. Sí, muchas gracias. De hecho, el tema que plantea, doctora, es interesante, es amplio. Me parece que un punto de partida común y positivo desde el humanismo es el que todo ser humano tiene la posibilidad, tiene el deseo de aprender, de conocer algo. Sea lo que sea, lo llevamos con nosotros. Queremos conocer. Me parece que es el punto de partida. Y vinculado un poco a esto, es decir, conocemos, pero necesitamos de los otros para mejor comprendernos y comprender la realidad. Y ahí es donde tenemos la necesidad y que se ha visto muy marcado durante el tiempo de pandemia entre docentes, la necesidad de colaboración. Ni lo sabemos todo, ni lo podemos todo, ni tenemos toda la información, no la agotamos, es inmensa, nos rebasa. Y ahí que necesitamos de los otros. Y siguiendo algún planteamiento más desde la línea socioconstructivista, decimos que necesitamos una comunidad de aprendizaje o una comunidad de indagación. Depende un poco hacia dónde centrar. Si hablásemos en educación superior, tendríamos que hablar de educación, de una comunidad de indagación, una comunidad que está continuamente investigando, yendo a las causas. Si hablamos en un término más general, estaríamos hablando de una comunidad de aprendizaje amplia hasta donde lo queramos hacer llegar el concepto de aprendizaje. Puede ser donde vivimos, puede ser la universidad, la escuela donde estamos, pero tenemos toda la posibilidad de aprender. A grandes rasgos, cuando hablamos de una comunidad de aprendizaje, decimos que hay algunas personas con un poco más de experiencia, con un poco más de conocimiento, que vinculan a quienes tienen un poco menos. Pero esto no quiere decir que unas están sobre otras, es más bien decir que hay un enriquecimiento mutuo. Y aquí entonces se vuelve mucho más flexible una acción educativa. Yo, profesor, no soy solamente en esta concepción antigua, muy criticada por Freire, una actitud bancaria, autoritaria, tradicional le llaman, donde yo me vuelvo la única referencia como docente del conocimiento y demás. Es una comunidad, el alumno aporta, yo como docente aporto también y juntos se logra un enriquecimiento mutuo a través del conocimiento. Un vehículo necesario es el lenguaje. Y aquí entro un poquito más en el ámbito de la educación superior. Cuando estamos comenzando a tomar profesionalización, una carrera, hay lenguajes peculiares de cada una de las áreas de conocimiento. Así para la psicología, una palabra tiene un significado un tanto diferente para la filosofía o para el derecho o para la contabilidad o la administración. Y en esta dinámica, el lenguaje se vuelve un vehículo que incluye al otro. Como docentes recordarán, comenzamos las clases primeras con chicos y chicas que llegan por primera vez a la universidad y es iniciar desde lo básico que decimos, las introducciones, introducciona.
implica comenzar a dar este bagaje de lenguaje y de conocimiento que permita dialogar a esta comunidad de aprendizaje. Si vamos un poquito más a esta comunidad, profundizando, diríamos elementos clave. Yo me tengo que centrar en el estudiante. Ese es un punto que hemos ido afirmando día con día en los conversatorios. Si estoy centrado en el estudiante, voy a intentar en todo lo posible ser una persona con valores, y uno de ellos es ser un auténtico educador. Educo en todo momento, educo en todo tiempo y respeto los procesos de aprendizaje y respeto a la persona. Otro elemento importante es que el grupo es una referencia interesante. Todo un reto poder trabajar en equipo. Normalmente nos han enseñado a dividirnos el trabajo en los grupos de trabajo, no a trabajar en equipo. Todo un reto lograr que yo como docente acompañe a los grupos dentro del grupo a trabajar. Alguien dirá, oye, pero virtualmente es bien complicado. Depende de la plataforma en la que trabajas. Desde mi experiencia docente, ¿es posible trabajo grupal en sesiones virtuales? Sí. ¿Es igual de enriquecedor como si fuera presencial? Sí. Hay que ir adquiriendo esa habilidad y se adquiere en la práctica y se adquiere ayudándose de plataformas. Algunas son muy limitadas, otras tienen más posibilidades. Un siguiente elemento importante es la facilidad para compartir ideas. No siempre se está equivocado, más bien falta información. Y entonces es compartir las ideas. Siempre hay una buena pregunta, siempre. A veces las apropiamos todos, el docente. Y tú dices, no, conviene hacer. O hacemos preguntas retóricas que sabemos que nadie va a responder y solo nos fortalecen en el discurso nuestro, ¿no? Son herramientas, sí, no tendrían que ser las únicas. Me parece que hay que valorar también el conocimiento previo. Todos tenemos algo que aportar. Aún aquel que ha tenido menos oportunidades de educación formal o parece que ha tenido menos experiencias. Siempre hay un conocimiento previo. De ahí podemos enriquecernos. En educación básica es clave, ¿no? Inicias la clase recuperando el conocimiento anterior, comienzas a centrar la sesión de clase y continúas con nuevos aprendizajes. Es lo clásico, lo básico, es cómo trabaja nuestro cerebro. Y es importante, ¿no? Me parece que otro elemento es la vinculación al mundo real. Que sea nuestra propuesta pertinente, relevante. ¿De qué me sirve? Y lo dicen muchos chicos, ¿no? ¿De qué me sirve esto? Ahí en el fondo la pregunta es, ¿cuál es la pertinencia que tiene este conocimiento en mi vida? Y será labor nuestra, si tienes más conocimiento y experiencia, hacer el vínculo. Y también dirán, y esto, si me estás dando un tema de hace 30 años, dirán, bueno, pues gracias, es historia, es arcaico, es arqueológico, qué bueno. La relevancia. Hoy, en el contexto en el que me encuentro, ¿cómo utilizo esta herramienta? Implica entonces labor colaborativa, multidisciplinar. Interesantísimo sería una clase de contabilidad donde esté vinculado un psicólogo, un educador, un abogado sobre algún tema específico. Porque no todo es decisión sobre números, ¿no? En el derecho igual. No todo es leyes. Hay personas que viven las leyes o quebrantan las leyes. ¿Y qué hay detrás? Es otra manera de entender el aula. Me parece que otro elemento más es el acompañamiento, que no profundizo porque lo hemos platicado en otras partes. Y un aprendizaje que ahorita está de moda, lo van a estar escuchando, un aprendizaje situado. En México está muy marcado ahorita entre los investigadores hablar de aprendizajes situados. Algunos otros autores fuera de México hablarán de aprendizajes contextualizados, hablarán de considerar el momento en el lugar y el modo en el que se aprende, la personalización o individualización de la experiencia. Son como los elementos que hay respecto a esta pregunta que usted sugiere, doctora, y yo planteaba esto en el texto que está publicado en el decirles, necesitamos una comunidad de aprendizaje, necesitamos una comunidad de referencia, necesitamos una comunidad que indague. En caso contrario, nos empobrecemos y empobrecemos la experiencia de aprendizaje. Y yo creo que con la experiencia de pandemia, reitero, ha sido más evidente. El profesor relevante
es el profesor que en la sesión, como estamos haciendo ahorita en los conversatorios, invita a 2 o 3, 4, 5 perspectivas para coincidir en un tema y poder tener diferentes horizontes de interpretación que convergen. Me parece que el paradigma hoy, si hablamos de un paradigma, sería el paradigma de convergencia. La diversidad que no está peleada con la unidad, que no es uniformidad y no es una falsa tolerancia, donde tú dices lo que quieres, yo digo lo que quiero, buenos vecinos, no me agredes, no te agredo y todos felices. No, aquí hablamos de transdisciplinariedad, hablamos de un diálogo colaborativo y hablamos de una persona que nos interesa al centro. Más o menos, no sé, un poquito delineado la pregunta que como siempre es muy amplia y da para mucho. Nos reactiva el conocimiento, doctor, se lo agradecemos y le cedo la voz a Jorge Santa Cruz, que siempre nos cumplimenta con su comentario. Muchas gracias, doctora Laura Flores Reyes. Hablamos de comunidades de aprendizaje, comunidades de conocimiento, que por ende deben tener una sólida identificación. Perdón por la voz de mi perrita. Vamos con Shulil y haces Shul. Gracias, hola, buen día a todos. Pues realmente lo que me surge ahorita como pregunta es, ¿realmente se puede uniformar el conocimiento, ya sea en una escuela o, por ejemplo, en un país? Porque me resaltó mucho que dijo que el educador retoma el conocimiento anterior para poder comenzar uno nuevo, pero sí se ha visto que en muchas ocasiones, o sea, por ejemplo, dicen, se los voy a enseñar, pero más adelante lo van a ver bien. Y más adelante ya no se retoma tanto, entonces queda una laguna ahí de conocimiento que realmente sí. No sé si los educadores tengan en conciencia este tema o se puede hacer como algún sistema para que no pase esto, no sé cómo funciona. ¿Sabes, Shuli? En el fondo, lo que planteas es un dato que toca la política educativa del país y es una crítica que se hace y ha sido todavía más fuerte con la pandemia, el decir, ¿por qué tenemos que seguir currículums tan rígidos? ¿Por qué no podemos flexibilizarlos? ¿Por qué tienes que aprender el contenido 1, el contenido 2, el contenido 3 y el contenido 4? ¿Por qué no el contenido 1A, 1B? ¿Por qué tiene que ser siempre unidireccional? ¿Sí? Alguien plantea un plan de estudios a nivel superior, otro alguien, una dependencia federal, da el reconocimiento de validez y tienes que apegarte a eso. La flexibilidad es muy poca. De ahí que ahorita en algunos conversatorios les decía, hay planteamientos muy fuertes de decir, ¿para qué la universidad? Toma los cursos necesarios para que tenga las competencias que quieres para el trabajo que estás buscando. Alguien dirá, ¿qué caso tiene invertir 4 años de mi vida para especializarme? Ángel, voy a tomar tu carrera en contabilidad. Cuando yo podría en 4 años tener competencias en lenguas, quizá en administración de un negocio, una pequeña o mediana industria, o quizá podría estar, no sé, en otra área. ¿Por qué tengo que centrar 4 años de mi vida en una sola cosa? Es un planteamiento fuerte. Hay pros y contras. Pero me parece que el punto que plantea Shuli es ese, decir, ¿cómo lograr que frente a un currículum, frente a una programación, unos lineamientos muy claros de política educativa, esté el aporte del docente? Y aquí la respuesta única que encuentro, Shuli, ya le había comentado, es ¿de qué quieres tú ser responsable como docente? Al final ahí se juega todo. Si quiero ser responsable de cumplir lo que se me pide, habrá diálogos como estos. A mí me toca este pedacito, alguien vendrá después y alguien vino antes. Si no lo hizo bien el de antes, intentaré resolverlo, pero ya no es mi problema. Ahí no está centrada en el alumno. Está centrada en los contenidos, está centrada en los objetivos de aprendizaje. Por desgracia,
es el modelo que tenemos en varios países. De ahí que estoy planteando, le comentaba a Jorge antes de iniciar, estoy ahorita trabajando sobre un posible texto que habla de esto, una metamorfosis en el docente. La educación va a cambiar si el docente logra ir generando cambios en sus esquemas mentales, en sus modos de hacer la experiencia de aprendizaje. Y es por ahí. Sí, difícilmente será. ¿Cómo lograr esto? Una flexibilidad de currículum con una real preocupación por el alumno. Y volvemos a lo que te decía. ¿De qué quiero ser responsable? Y lo sabrás como alumno. Cuando ves a tu docente, dices, ok, tengo un docente empeñado en que yo aprenda y también tengo un docente que le interesa que acabemos el curso. Y tristemente también dirás, tengo un docente que no le interesa nada más que cubrir el tiempo y listo. No sé si respondí un poco, Shulila, a la inquietud. Sí, sí, claro que sí. Pues sí, realmente queda en uno hacer bien su trabajo. Depende del objetivo que te plantees, como lo habíamos platicado en otras sesiones. Muchas gracias, doctor. Gracias, Shulila. ¿De qué quieres ser responsable? La pregunta es para el docente, Es para el pero docente. también, claro, pero también sería válido para el estudiante, ¿no, doctor? Sí, de hecho, Jorge, alguna vez lo afirmé. En algún momento decía yo, me toca y quiero ser responsable de entregarte la mejor experiencia de aprendizaje. Pero de tu parte, como alumno, como estudiante, tendría que ser, quiero ser el mejor estudiante para esta clase. No por la nota, sino por el empeño de aprender. Y entonces tenemos un profesor motivado y responsable de lo que quiere hacer y un alumno motivado y responsable de ser alumno. Y entonces ahí tenemos la fórmula del aprendizaje en cualquier ámbito, ciencia, área, carrera, etc. Pero si no logramos estos dos, compaginar estos dos elementos es muy complicado. Y tenemos lo que estamos viviendo, ¿no? Algunos autores hablan de una catástrofe educativa a nivel mundial. Otros bajan el nivel y dicen que es una crisis. Y otros todavía más dicen que no, es solo un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Yo me atrevo a decir, por lo que estamos viendo, que si no es ya una catástrofe, estamos a unos pasos de serla. Y estamos involucrados todos. O sea, aquí no hay echar culpa a quién. Todos. Vamos con Ángel Almaguer, doctor. Ángel Almaguer, doctor. Ángel. Claro que sí. De hecho, me intriga tal vez para finalizar el hecho de tener el concepto de que incluso a lo largo de la vida tomar este concepto de docencia y a su vez el enseñar y sobre todo tener el objetivo de tener la responsabilidad propia de aprender y a su vez de enseñar, como bien se había mencionado, cómo al reunir todas estas herramientas que nos mencionó, podemos realizarlas y llevarlas a cabo incluso, pues vaya, en un aspecto general e incluso dentro de, como ya se había mencionado en la docencia, en el empleo y vaya, incluso a mayor edad, cómo llegamos a influir en generaciones pues más jóvenes, por así decirlo. Sí, Ángel, y también en la familia, ¿eh? De hecho, he comentado yo que la profesión docente la ejercen muchos, la vocación docente no tantos, porque la profesión la ejerzo en cierto periodo de tiempo y me pagan por ello. Y me especialicé para que me pagaran por ello, es mi medio de vida. La vocación es decir, siempre, en todo momento y frente a todos, puedo ser un educador, alguien que está interesado por educar. Y ahí entra todos. Y si tú has visto, Ángel, y lo planteas, creo yo, bastante bien, los conversatorios han tenido el interés de decir sí al profesor, que pensamos que esté en el aula, presencial o virtual, pero abriendo la posibilidad a todo aquel que quiera educar a otro. Y somos seres educables y podemos educar. De ahí esta comunidad de aprendizaje. Se aprende o se desaprende. Y será un reto. La llamada siempre ha sido en estos conversatorios, recuperemos este humanismo que nos invita a centrar en la persona todo el proceso educativo, no en los medios, no en solo en la parte económica u otra,
y démosle una fuerza a la cuestión axiológica. No podemos dejarle a los otros algo que estamos llamados todos a educar. Por eso decía, podemos echar la culpa a quien sea, ¿no? Pero al final del día, tú en casa tienes la posibilidad de educar. Porque hay alguien que puede ser educado y tú puedes educar si tú quieres. En lo básico, en ser personas. Sí, alguien dirá, yo no sé nada. Ok, quizá no de contenidos, no de educación formal, pero sí de vida, de experiencia. Entonces, es un compromiso. Y ojalá estos conversatorios, quien los vea, vaya ayudando, ¿no? Y diga, bueno, es algo que no le puedo dejar solo al Estado, solo al maestro o solo a la escuela. Soy yo en el núcleo familiar. Gracias, Ángel. Muy interesante. A ustedes, doctor. Y de hecho, sí, replanteando, debemos aprender justo eso, a tener el valor para incluso incentivar en la familia y sobre todo en todos los aspectos para así mejorar poco a poco como personas e ir mejorando a las personas o tratar de ayudar a mejorar. Ofrecer lo mejor, esperando lo mejor. Ofrecer lo que tengo para buscar lo óptimo. Me parece que podría ser por ahí. Y definitivamente, retomo también alguna expresión del doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez de algún conversatorio anterior. No querer ser el mejor del mundo, querer ser el mejor para el mundo, aplicando el concepto a la educación. Siempre hay alguien que tiene un conocimiento y siempre hay quien necesita ese conocimiento. El puente simple y llanamente se llamaría o se llama, desde mi muy personal punto de vista, se llama empatía, se llama generosidad, se llama comprensión, se llama valorar el uno al otro y viceversa. Pues ya nos vamos, el tiempo se nos acaba. Doctor, chicos, Laurita, qué rápido, caray. ¿Cómo? No sé si coincidan, pero siempre que hablamos con el doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez, nos lleva a caminos de conocimiento y de reflexión profunda. Quedo siempre impresionado. Muchas gracias, Jorge. No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ya nos vemos, pues, doctor, gracias, un fuerte abrazo, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Laurita Flores Reyes, gracias. Gracias. Zulil Díaz Esquivel, Zul, gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Ángel Almaguer, Ángel, un abrazo. Gracias, excelente semana a todos. Igualmente. Hasta muy pronto, entonces, aquí en Voces Críticas. Le pedimos el favor de siempre. Cuídese mucho y cuide a los que usted quiere. Hasta pronto.